onda, banda? Bienvenidos al Desquacerado, un espacio para opinar de manera irrelevante sobre temas relevantes y no tan relevantes. Bienvenidos. Espero que estén bien. Sigo militando con lo de la semana pasada y me voy a limitar a no preguntarles cómo están. Por ahí me hicieron también una pregunta de por qué digo mucho sí o por qué pregunto sí si no los puedo escuchar. Y tienen toda la razón. Sí, tienes toda la razón, muy. Y como contesté por ahí, pues es una muletilla en la que estoy trabajando. Pero la verdad es que cuesta un chingo de trabajo. No sé si ustedes tengan muletillas, y es así, déjenme ahí cuáles son las que tienen. Yo tengo sí, tengo va, tengo no, que las uso como para llenar espacios vacíos. Sí, también, ese también es una muletilla. Y como para llenar espacios vacíos o para querer conectar una idea con otra, como para que no se sienta tanto la pausa. No sé realmente por qué las uso, pero las uso mucho y no me doy cuenta. Entonces, por ahí si alguien se anima a hacer un juego de beber con todas las veces que yo diga sí entre cada frase, ánimo, me manda un video. Y pues bueno, pues ya pasó otra semana y para variar, no sé bien qué tema abordar. Tengo como muchos en lista y pues quiero tratar varias cosas. Saben que, bueno, quien me conoce sabe que tengo un problema fuerte con los coaches, ¿sí? Con el coaching. Y pues últimamente ha estado como muy de moda, ¿no? Muy en boca de todos. Sobre todo por este señor nuevo que se hace llamar a sí mismo máster, ¿verdad? Que no hay nada más, pues no sé, como no hay una red flag más grande que el hecho de que alguien se haga decir a sí mismo máster. Sí, es como si yo de ahora en adelante les digo que me digan don vergas, ¿no? O sea, pues no. Pero bueno, él ha estado como muy de moda. Resurgió su video ese donde maltrata a uno de los meseros en sus cursos carísimos estos que vende. Y pues me hizo pensar o repensar muchas cosas. O sea, siempre he tenido como cierto recelo hacia los coaches, ¿sí? Por muchos motivos, como por ahí comenté en alguna ocasión y como más de alguno debe de saber. Pues yo estudié psicología, entonces pues de entrada es como desde ahí, ¿no? O sea, saber todo el daño psicológico que sí generan este tipo de cosas, este tipo de prácticas. Más allá del hecho de que son la competencia y todo ese tipo de cosas, porque realmente como competencia no me parece que sean competencia para los psicólogos. Y hablo de los psicólogos o sea, no me incluyo porque no ejerzo la psicología, ¿vale? Entonces, o sea, como digo, no me parece que sean competencia para los psicólogos, en el sentido de que sea una sana competencia, vaya. Sí, porque realmente lo que te ofrece un coach nada tiene que ver con la psicología. Sí, por mucho que ellos se quieran vender de esa manera. Sí, o sea, pero no tiene que ver con ayudarte realmente. El único que pretende ayudar el coach, pues es a su propio bolsillo, no a nadie más, ¿no? Si no, los cursos no tendrían el costo que tienen. Si no, los cursos servirían de algo. O sea, realmente, no sé. O sea, tengo muchos pedos yo con los coaches. Y pues ahorita con el auge que está teniendo ahora este señor, pues hay como mucho movimiento porque pues él es
Él es todo un personaje. Entonces desata muchos comentarios y pues no sé, incluso al momento de verlo es bastante llamativo, muy excéntrico. Y entonces eso hace que denote un poco más su estafa. Sí, creo que su intención es lo contrario, es como que veas lo bien que le va y por eso tiene el derecho de vestirse ridículo. No sé, pero, pero bueno, la intención aquí no es atacar al hombre por cómo se ve, ¿sí? Y de hecho, o sea, nada, ni siquiera quiero atacarlo, lo que quiero decir es que, o sea, viendo esto, me metí pues a investigar poquito. Ya saben que yo aquí no hago investigaciones profundas, yo nada más reviso cosas así sencillas. Y pues reviso Wikipedia, reviso YouTube y la información que me den y ya sobre eso hablo, ¿verdad? Entonces con esa información es con la que yo les voy a hablar aquí, ¿sale? No esperen más, sí, por favor. Perdón, estoy tomando mi café. Les digo, me puse a revisar y entonces me llamó la atención porque pues hay como contenidos que relacionan al coach en general y usan como estandarte a este señor Muñoz para relacionarlo con las sectas. Sí, lo relaciona el coach con las sectas. El coaching, como le quieran decir. Y, y entonces me fui a investigar qué pedo, porque además no sé si vieron el debate, si no lo vieron tampoco hace mucha falta que lo vean. Dicen que fue un debate, la verdad es que no me parece que haya sido un debate, pero o sea, la charla está entre Rusarín y él, y Muñoz, en donde hay un punto que me parece muy importante, que es cuando Rusarín dice que en 5 años lo que este güey hace, este güey Muñoz, va a ser ilegal, ¿no? Probablemente. Entonces, ¿por qué dice esto? Que aquí la intención no es hacer un análisis del debate, el contenido del debate en sí mismo no es tan relevante para esto, ¿sí? Pero lo que le dice es eso, ¿no? O sea, lo que tú haces en 5 años va a ser ilegal, ¿no? ¿Y por qué? Porque está promoviéndose o se está moviendo este proyecto de ley que es la ley antisectas, que viene de Argentina. Sí, ya está Pablo Salum trabajando en ella. Tiene muchos años y precisamente lo que busca es legislar para que haya una manera de juzgar a todos estos mínimo estafadores. ¿Sí? Esta gente pues que en el mejor de los casos, como cuando hablábamos de pseudociencias, te quitan tu dinero. ¿Sí? En el peor de los casos te llevan a la muerte y en la mayoría de los casos te destruyen la vida. Entonces, me parece que es algo importante, es algo que deberíamos de saber, porque la verdad es que actualmente es muy sencillo o están muy al alcance todas estas sectas disfrazadas de grupos de diferentes cosas, ¿no? O sea, como con diferentes ideologías o incluso cuestiones como sectas religiosas. Ojo, aquí estoy usando el término secta de manera un tanto peyorativa, ¿sí? O sea, no en el buen sentido, como una secta que es un cisma. Si es que, bueno, si existe un buen sentido, ¿no? Como un grupo de gente que se junta para hablar de algo. No. O sea, estoy hablando de se propone en la ley, ¿sí? Que son grupos coercitivos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues son aquellos que usan ciertas técnicas para obligarte a hacer cosas. ¿Vale? Entonces, les digo, me parece que ahorita estamos muy expuestos, todos, ¿sí? Porque no creo que caer, y es que, o sea, ni siquiera sé si caer sea la forma de decirlo, ¿sí? Entonces,
no creo que ser víctima, esa es la palabra, ¿sí? Porque a fin de cuentas, pues eso es lo que son las personas que son captadas por este tipo de depredadores, ¿no? O sea, son víctimas de ellos y no necesitas, no sé, o sea, el hecho de tener un alto nivel de estudios o un alto, perdón, nivel socioeconómico o ese tipo de cosas no te exenta de ser víctima de, pues, de estos hijos de puta, ¿no? Entonces, me parece importante hablar acerca de ello. Por eso les digo, por el peligro que sí representan, ¿sí? Siempre han estado ahí. Tan es así que, pues, con el tiempo se vuelven, no sé, religiones oficiales, ¿no? Las que son de índole religioso precisamente. Sí, si nos vamos a la historia, el catolicismo empezó siendo una secta, ¿sí? Del cristianismo. Entonces, les digo, no es algo nuevo, siempre ha estado ahí. Nada más que, por ejemplo, el catolicismo con el tiempo pues ha ido madurando y ha ido quitando muchos de estos comportamientos sectarios, ¿sí? Comportamientos coercitivos que vieron que no les estaban ayudando, ¿va? Porque pues se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Pero no son movimientos nuevos, ¿sí? Siempre pues se puede aprovechar la vulnerabilidad de las personas para pues enriquecerse, por ejemplo, como lo hace el señor de la barba, ¿sí? O para conseguir esclavos, ¿sí? Esclavos en diferentes ámbitos, ¿sí? En diferentes aspectos, ya sea mano de obra gratuita, como lo fue, por ejemplo, el caso de la Luz del Mundo, la Iglesia de la Luz del Mundo aquí en Guadalajara. Ellos, no sé si sabían, no sé si estaban enterados, pero el templo, que es su catedral, su iglesia, es el pastel de colores que está ahí en la hermosa provincia, lo construyeron las personas, o sea, los fieles de la iglesia lo construyeron sin cobrar. Y esto pues es por eso, por el grado de manipulación, ¿sí? Hacia ellos. Y entonces, o sea, puede ser ya sea de ese tipo de esclavitud, como les digo, mano de obra gratis, ¿sí? Como puede ser esclavitud sexual, en el caso, por ejemplo, de la Luz del Mundo también, que pues está todo este rollo de que los líderes tenían sus harems, ¿no? Todas estas mujeres y hombres a su entera disposición sexual. Sí, está por ahí este mito urbano que me parece que viene de algún lugar real, ¿sí? Que es que si él, ¿cómo se llama? Bueno, su líder te sueña, entonces, pues, o sea, si te sueña de manera sexual o algo así, el punto es que te puede poseer sexualmente, ¿no? Si él quiere. Y también estaba, como, no sé si todavía está, la prima nocta, que es esto de que cuando te vas a casar tienes que pasar primero por él, o sea, todo ese tipo de cosas, y se aceptan por el grado de manipulación en el que se cae previamente. Sí, entonces, eso nada más por hablar de estos que tengo yo aquí relativamente cerca, ¿no? En la misma ciudad. Pero a nivel mundial existen infinidad de sectas, ¿sí? Tanto de índole religiosa como puede ser esa, los mormones, los testigos de Jehová o todo eso, como de otras índoles, ¿no? Como ideológicas, vaya. Y pues tienen más o menos los mismos fines y de acuerdo con estudiosos, tienen los modus operandi similares. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo yo les digo en mi exhaustiva búsqueda en Wikipedia, encontré las características de las sectas destructivas, las llaman aquí, las llama Steven Hassan, y como les dije, grupos coercitivos, que los llama Pablo Salum, ¿sí? Entonces, aquí están sus características para que las podamos identificar.
y no sea tan fácil que caigamos en ellas. ¿Sí? Porque, como les digo, no depende de una cuestión de estudios, no depende de una cuestión económica, no depende de una cuestión social, sino que se aprovechan de la vulnerabilidad, sobre todo emocional, de muchas personas. ¿Sí? Entonces, todos estamos expuestos a sentirnos mal en algún momento, a tener una pérdida y a ser captados por uno de estos grupos extremadamente peligrosos. Entonces, les doy aquí sus características y espero que esto sirva de algo. Entonces, tenemos que suelen poseer una organización autoritaria y piramidal. ¿Sí? No hay una cuestión democrática, el líder se elige a sí mismo y toma las decisiones. ¿Sí? No pregunta, no pide opiniones, no nada, o sea, él decide cómo son las cosas y así van a ser. ¿Sí? Y entonces designa también a aquellos que le van a ayudar, como pueden ser sus ministros, como pueden ser sus staff, me parece que les llaman en los grupos de coaching, y o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una cuestión jerárquica, piramidal, en donde el líder está en la punta y de ahí se va hacia abajo hasta que llegamos a, como se dijo antes, la base de la pirámide, ¿no? Entonces se cree o se tiene la ilusión de que se puede avanzar en el escalafón, pero pues la realidad es que no. No es así, a menos que el líder decida que sea así. ¿Sí? El líder es quien tiene toda la autoridad. Entonces, no se permite la crítica a las figuras que están por encima de ti. Si tú estás entrando, no puedes cuestionar y no puedes criticar a quien sea que te esté dando una indicación. ¿Por qué? Porque quien está dando la indicación tiene un rango jerárquico mayor que tú. ¿Vale? Entonces, esa es una de las características, digamos la número 1. ¿Sí? No en ningún orden en específico, pero esa sería la primera característica. Después tenemos que tienen un líder. ¿Sí? Creo que esa debió de haber ido primero, pero aquí así las organizan, entonces así nos vamos. Existe un líder o un grupo de líderes. ¿Sí? Y como les decía, únicamente sus decisiones cuentan, la de nadie más. ¿Sí? Ese líder es quien se encarga de controlar todos los movimientos que se hacen dentro de esa organización pasan por el líder. ¿Vale? Nada se mueve sin que el líder lo desee. Entonces, esto incluye el dinero, por ejemplo, de la organización, ¿no? Y por lo general hacia donde se mueve, pues es hacia donde el líder quiere que se mueva, que muchas veces son sus bolsillos, ¿no? De la manera en la que sea. Son también, la mayoría de las veces, quien se termina creyendo el mensaje que está dando. Entonces es muy probable que este compa, Carlos Muñoz, realmente él crea que está vendiendo éxito. Él y la gente que entra. ¿Sí? Muchas veces cuando se escogen líderes a conveniencia, ¿sí? o apoyo, personas como, digamos, manos derechas, vaya, muchas veces la mano derecha no cree en lo que se está haciendo. Sí, es de las pocas personas que no están convencidas, pero está ahí por conveniencia, en este caso económica, ¿no? O porque le da cierto poder, que a fin de cuentas pues de eso se trata todo el rollo, ¿no? Y entonces pues son ellos quienes se creen este discurso mesiánico o el que sea que tenga el líder, y eso los lleva a actuar con más convicción y a que se vuelvan cada vez más peligrosos. También otra de las características es el aislamiento de los adeptos del mundo exterior, incluidas las relaciones familiares, ¿sí? Las relaciones sociales y las relaciones familiares de este adepto o de los adeptos. ¿Sí? Entonces lo que hacen ahí es que termines con todas tus redes de apoyo y lo único que tengas sea el grupo, para que te vuelvas grupo dependiente, como se usan algunos términos, ¿no?
Entonces, lo que hacen es eso, fomentar que todos están en tu contra, que todos están mal y que los que te estén atacando, ¿sí?, es porque te tienen envidia, como lo dice Muñoz, porque no creen, porque son infieles, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, porque no quieren que te salves, porque no quieren que te sanes, porque, no sé, por infinidad de cosas. Muchos de los pretextos que se pueden usar de acuerdo a la finalidad de este grupo sectario es el pretexto que van a usar, ¿no? Pero en general es algo así. Entonces, por ejemplo, los coaches piramidales que te dicen que vayas y una vez que terminas tu primer curso, vayas, invites a más gente. También te advierten que cuando los invites, mucha gente te va a decir que tú estás mal y que sabe qué, pero eso es porque ellos no quieren crecer, porque ellos quieren seguir siendo pobres, porque ellos tienen mentalidades de borregos, porque bla, 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 ¿sí? Entonces lo que están haciendo es favorecer el hecho de que tú, por ti, termines tus relaciones sociales con las demás personas. ¿Para qué? Para que te quedes solo y para que los necesites. Así es como funcionan en general estos grupos, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante con otras de las características. Tenemos entonces otra que es que se controla toda la información que les llega a los adeptos. Sobre todo, y aquí sí porque es algo un poquito más complejo, esto sobre todo se hace en aquellas que ofrecen un lugar en donde vivir a los adeptos. ¿Sí? No es el caso, por ejemplo, del güey de Muñoz, ¿sí? Pero sí lo es por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿sí?, y los mormones. Ellos controlan la información que reciben sus adeptos. Ellos tienen, por ejemplo, creo que son los mormones los que tienen la atalaya, si no me equivoco, si no son los testigos de Jehová, no estoy seguro. Pero tienen esta revista, esta publicación, en donde ellos lo que hacen pues es el proselitismo, la usan para hacer proselitismo y para reforzar las creencias de los adeptos. ¿Sí? Entonces ellos tienen permitido leer esa revista, tienen permitido escuchar la música que ellos mismos producen. De hecho, hay cosas que tienen prohibidas, como programas de televisión, películas, todo lo que ataque a sus creencias, o todo lo que les diga que lo que en donde ellos están es una secta y es malo, todo eso está prohibido, ¿no? Entonces, únicamente pueden ver lo que les dicen que pueden ver. ¿Sí? Si quieren un ejemplo claro, vayan a ver el capítulo de Los Simpson, el de Líder, precisamente, en donde caen en una secta. Y pues ahí está como bastante resumido todo este pedo. Tenemos como siguiente, se instala un discurso demonizador del mundo, dice. A la vez que se insta a los adeptos a depositar una confianza ilimitada en la secta, especialmente en los dirigentes de segundo nivel. Serían en este caso las manos derechas, ¿sí? O sea, no los que están en comunicación directa con el líder. Entonces se endiosa al líder y se demoniza todo lo que esté fuera. ¿Sí? Entonces se crea, creo que lo dice por acá, un discurso del nosotros contra ellos. Este discurso en donde nosotros somos los buenos, nosotros tenemos la salvación, nosotros somos los exitosos, nosotros somos los que vamos a ser millonarios y vamos a cambiar el mundo, nosotros somos los que queremos hacer algo, nosotros somos bla, 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 ¿sí? Y todos los que no son nosotros están mal. Y lo que quieren es no vernos triunfar, quieren que seamos pobres como ellos, quieren que nos vayamos al infierno, nos quieren condenar al sufrimiento eterno, bla, 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 bla. No quieren que tengamos nuestro propio planeta. Y porque sí, eso pasa. Esa es la creencia de algunos de ellos. Y bueno, entonces instalan ese discurso. Como pueden ver ahí, por ejemplo, este rollo de el video de Carlos Muñoz, que acaba de volver a sonar, del mesero. Lo que él está haciendo cuando ataca al mesero es precisamente eso. Está diciendo, mírenlo, él está mal y nosotros estamos bien. Ustedes que están aquí sentados escuchándome y que pagaron su boleto, están bien.
Y él, que también está aquí escuchándome, como bien contestó él, aunque no haya pagado su boleto, ¿sí? O más bien porque no pagó su boleto, entonces él es malo. ¿Sí? Él está mal y él quiere ser pobre toda su vida y nosotros no queremos ser pobres toda la vida y estamos bien. Y realmente pues lo que estás haciendo es ser, no sé cuánto cueste su curso carísimo, pero pues eso es dinero que ya no tienes y eso es, lo que sea que te digan no creo que te haga recuperar el dinero que gastaste. Luego tenemos también como características la desestabilización mental, que para esto tenemos aquí que la señora, porque yo soy así de vulgar y digo señora, ¿sí? La señora Pilar Salarrullana, que es toda una eminencia, ¿sí? Es una política y es una exministro y es, o sea, es una persona importante. Nos hace una recopilación de las técnicas empleadas por las sectas para la desestabilización y el control mental. Entonces, tenemos, como les decía, el aislamiento del núcleo familiar y social. Sí, esto lo retomamos de lo que estábamos diciendo antes, que es eso precisamente, cortar tus relaciones sociales para que no tengas a dónde ir. Y para que lo único que te quede sea la gente del grupo, que son justamente los que te están manipulando. ¿Sí? Viene después el agotamiento físico, y que es, o sea, literalmente así, hacer que te canses, ¿sí? Entonces te exponen a cosas. Esto se hace, por ejemplo, en los retiros, ¿no? Porque ya ven que luego tienen como sus retiros de fin de semana y se van a encerrar a algún lado y ahí les están dando pláticas y cursos y los hacen sentir mal y los hacen llorar y los tienen sin comer y los tienen sin dormir, ¿sí? Y entonces ellos salen ahí diciendo como, no manches, fue una experiencia bien cabrona porque me sentí las cosas y sabe que pues sí, porque lo que están haciendo es agotarte, tanto física como emocionalmente, ¿no? No los dejan dormir, como les decía, les dan pues el mínimo de comida que necesitas para seguir funcionando y agua también. No los dejan ir al baño o pueden ir al baño solamente pocas veces, por lo mismo no los alimentan, los tienen en posiciones incómodas, ¿sí? Les están por lo general haciendo como este recordatorio, o sea, hay cierto vocabulario que se utiliza mucho, esto es algo que por ejemplo los grupos de AA también hacen, ¿sí? Los grupos de cuarto y quinto paso, los grupos de amor y servicio, todo este tipo de cosas, también hacen este tipo de prácticas, ¿sí? Que tiene que ver con un agotamiento para quebrarte precisamente, y entonces todo lo que ellos vengan después a decir, ¿sí? Va a ser tomado de una manera, o sea, ya pues en una posición de sumisión, ¿sí? Entonces lo que ellos digan lo vas a aceptar porque literalmente en ese momento ellos tienen el control de tu vida en sus manos, a partir de ese momento. Entonces, después de esto, viene otro momento, en este tipo de retiros, como les digo, viene otro momento que se llama love bombing, ¿sí? Que es, pues eso, o sea, que te bombardean de amor, ¿no? Es lo que sigue. Entonces, después de que te someten bien culero y te tienen ahí toda la noche sin dormir y sin comer y todo incómodo, entonces llega un punto en donde salen todos, ¿no? Los que ya estaban ahí muy bien y que ellos sí comieron y sí durmieron y sí se la pasaron a gusto, salen y te abrazan y te dan amor y te dicen lo chingón que eres, y entonces después de sumirte en la mierda literalmente, van y te sacan y te abrazan y te dan besos y te dicen lo mucho que te quieren, bla, 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 y lo único que están haciendo es reforzar esta idea de que solamente en ese grupo te vas a sentir bien. Y el pedo es que logran quebrarte. Y por eso les digo, no influye tanto el nivel académico y económico, ¿sí? Porque generalmente cuando recurres a esto estás en una situación no muy buena o mala, y entonces llegas a esto y refuerzan los pensamientos negativos que ya tienes de ti durante todo este tiempo, para después, cuando ya estás bien hundido o hundida, entonces ellos llegan y te sacan, ¿sí?
¿sí? Y te hacen creer que, pues eso, que ellos son quienes te pueden ayudar, ¿no? Cuando realmente no es así. O sea, pues págate un buen terapeuta, ¿sale? Y ya, y sale más barato. Pero bueno, la idea aquí no es revictimizar a nadie, porque pues a fin de cuentas, como les digo, todas las personas que son captadas por este tipo de grupos no dejan de ser víctimas, ¿sí? Aunque ellos después vayan a reproducir estos comportamientos, porque una vez que están adentro, como ellos creen que realmente les están ayudando, porque ese es el detalle, cuando estás adentro es muy difícil darte cuenta de que estás adentro de un movimiento sectario. Entonces, lo haces de todo corazón porque crees que uno, que te está sirviendo, y dos, que estás en deuda, porque te hacen pensar eso. Entonces, pues te llevan a reproducir estos actos que tú crees que a ti te ayudaron y por lo tanto crees que a la gente le están ayudando, ¿sí? Porque muchas veces desde el amor es desde donde se cometen más atrocidades, ¿sí? Como lo decíamos en el episodio del adultocentrismo, es muchas veces desde ahí, desde el amor, ¿sí? Desde donde se justifican todas las atrocidades que se llevan a cabo, ¿no? Si no lo creen así, pues revisen toda la Edad Media, ¿verdad? Y bueno, aquí no es la excepción. Sí, tenemos también otra de las características aquí listadas por Salaruyana, que es el cambio de dieta por una dieta escasa de proteínas. Como les digo, es precisamente eso, te dan lo mínimo para que puedas funcionar, para que estés escuchando y para que estés atento. Después vienen unas sesiones periódicas de cánticos, de recitación de consignas, de mantras, hasta que muchas veces pues llegan y se duermen, ¿no? Ya de plano de cansancio, porque son sesiones ridículas. O sea, no mames, tienen estos mantras o estas frases como esos decretos, digamos, que van a hacer que todo esté bien. Pero pues realmente lo único que son placebos. Entonces se vuelve eso en donde te culpabilizan a ti por cosas que no tienen que ver contigo, ¿sí? Y eso, pues de la chingada. También creo que lo hablábamos cuando hablaba acerca de los privilegios. Bueno, lo mencioné cuando hablaba acerca de los privilegios. Y también tiene que ver con eso, o sea, esta idea de que el pobre es pobre porque quiere, que mucho tiempo, no sé ahorita realmente si se siga diciendo eso o no, porque pues es ridículo seguirlo diciendo, pero son ridículos todo este tipo de cultos. Eso lo que hace es responsabilizar al individuo por un problema que no tiene que ver con ese individuo, ¿sí? Por un problema del contexto, ¿no? Como en el caso del pobre es pobre porque quiere, pues realmente, o sea, sabemos que no es así, ¿no? Que es una cuestión contextual que depende de la situación económica del país, de las posibilidades, del nivel socioeconómico, ¿sí? Depende pues casi todo de la suerte de la persona que nació, en donde nació, ¿no? Entonces, o sea, no puedes responsabilizarte de cosas, pues, de eso sobre las que no tienes injerencia, ¿no? Entonces, estos movimientos, este tipo de grupos coercitivos, eso, ¿vale? Hay muchas charlas del líder de la organización y de sus acólitos sobre las bondades de la organización, de los riesgos de salirse y de los desprecios a quienes critican o muestran actitudes díscolas. Aquí, por ejemplo, pues es eso, ¿no? O sea, viven a la defensiva, para empezar. Y eso pues ya habla de algo, o sea, ya pone una red flag, ¿no? Ahí, como de, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué tienes que estarte defendiendo de alguien, de un ataque hipotético todo el tiempo? ¿Sí? También de los que no son tan hipotéticos hay gente que habla acerca de ellos y habla pues en contra de ellos porque pues son esos, son nocivos, y entonces ellos buscan la manera de desacreditar a esas personas. Sí, por lo general hacen esto que yo les decía que no quería hacer, que es hablar, por ejemplo, acerca de cómo se visten. Sí, eso pues es
pues es una falacia lógica, ¿no? Entonces, pues es algo que no se debe de hacer. Y ellos tienden a hacer eso, ¿sale? Entonces, están ahí diciéndote sobre lo malo que te va a pasar si dejas el grupo, como por ejemplo en los que son de índole religioso, por lo general tiene que ver con un castigo eterno, una pérdida de todos tus privilegios, e incluso otros, muchos, lo que hacen es que una vez que dejas el grupo, hay acoso sobre ti por parte de los miembros, ¿sí? Sobre ti, ex miembro, ¿no? Creo que son los mormones, me parece, los que hacen este tipo de acoso, que van o sea, hay casos de ex miembros que han sido acosados al grado de que se fueron a vivir a algún lugar y entonces los miembros de la comunidad se fueron a vivir a los lugares, a las casas alrededor de ellos, o a hablar mal con sus vecinos, ¿sí? Sobre ellos. Entonces fueron a quemarlos, todo el tiempo los estaban siguiendo para hablar mal de ellos en todas partes, para que nadie los aceptara, ¿sí? Para que ellos se sintieran rechazados por la sociedad en general y no les quedara otra que regresar al lugar de donde salieron, ¿sí? Entonces, esas son técnicas que usan también diferentes grupos, ¿no? Como les digo, el hecho de que se esté demonizando al mundo exterior y entonces se esté hablando de un nosotros y un ellos, nosotros buenos y ellos malos, ¿sí? Lo que hace también, o para lo que sirve, es para reforzar esta idea de que si tú dejas el grupo y si te sales del grupo, entonces dejas de ser parte de los buenos y te vuelves uno de los malos, ¿sí? Y entonces, en el momento en el que, porque también se insta a que se reporte, ¿no? Si alguien tiene la intención de dejar el lugar, o a la organización, si alguien está teniendo dudas, ¿sí? Si alguien está empezando a hablar mal acerca del líder, todo ese tipo de cosas, se promueve que se estén reportando, ¿sí? Para poder hacer algo, porque entonces si tú reportas algo de eso, entonces lo que tú estás haciendo es un bien para la otra persona que está perdiendo la fe, ¿sí? Les digo, mucho de esto tiene que ver sobre todo con estas que con lo que lucran es con tu alma, ¿sí? Y pues eso, la gente que cree en ese tipo de cosas le da bastante miedo, ¿no? Entonces, tienen esas características, también tienen una realización de recibimientos agradables. Cuando entras te tratan muy bien, cuando llegas, ¿sí? Estas bienvenidas están incluso organizadas, ya saben todos los miembros que están ahí qué es lo que tienen que hacer, cómo te tienen que tratar, de qué tienen que hablar, ¿sí? Para que tú, como persona que va a ver, ¿sí? Como les digo, por lo general estás en una situación mala, ¿sí? O sea, no solo no agradable, sino una mala situación. Sí, entonces, cuando llegas ahí y te encuentras con esto, con un recibimiento agradable, pues eso hace que te quieras quedar ahí, ¿no? O sea, o que quieras volver al lugar en donde te tratan bien, esperando que te traten así siempre. Sí, pero pues es más bien una fachada que se pone ahí, ¿no? Y entonces es algo que se planea y se organiza para que funcione de ese modo. Y bueno, también por último, bueno, algunas utilizan drogas, como en el caso, por ejemplo, de los casos más conocidos, la familia Manson, ¿sí? Que usaban el LSD y algunos otros psicotrópicos para tener un mayor control mental sobre sus acólitos. Y se hacen también constantemente como ciertas revisiones o ciertos test, o tienen, por ejemplo, confesores, donde lo que hacen es precisamente hablar sobre cómo se sienten, ¿sí? Porque no alientan cuidados médicos, cuidados psicológicos, cuidados psiquiátricos, ¿sí? Hay muchos que, lejos de alentarlos, incluso, o sea, no solo no los alientan, sino que no los permiten directamente. Y pues ya los casos de que alguien vaya con el psicólogo o alguien vaya al psiquiatra o algo así, ni se diga, ¿no? O sea, eso pues, lejos queda.
Entonces, lo que hacen para suplir eso es que tienen ahí guías espirituales, mentores, confesores, como les quieran decir. Y pues es con ellos con quienes vas y hablas, a quienes vas y les dices cómo te sientes, todas tus dudas, todas tus inquietudes, y lo único que esto provoca es que ellos tengan cada vez más información de ti, información que pueden usar en tu contra, ¿sí? Porque de lo que haces, sobre todo cuando estás en estos retiros de iniciación, es darles toda tu información, la información sobre tus miedos, sobre todo lo que podríamos considerar como debilidad, y se las das para que ellos las puedan explotar después. ¿Sí? No es azaroso. Entonces, como les digo, como generalmente llegamos en un estado de vulnerabilidad, entonces se aprovechan de eso porque ya estamos ahí, entonces es más fácil que nos pregunten ahí, por ejemplo, qué nos pasó, por qué estamos tristes, por qué nos sentimos así, a qué le tenemos miedo. Sí, en el caso, por ejemplo, de los coaches, pues obviamente si estás ahí es porque tienes miedo a ser pobre, digamos, ¿no? O a no ser exitoso. Y entonces ellos van a usar eso para manipularte. Y entonces, por eso les digo, si te sales, entonces estás cumpliendo eso y no vas a ser exitoso y bla, bla, bla. Y entonces mejor, en vez de salirte, ve y consigue dinero para que me pagues, para que yo te enseñe cómo ser rico como yo. Cuando en realidad, pues es estafador y ya. Pero pues esas cosas no se ven. Entonces esas son algunas características que hay. Si quieren conocer más a detalle, más a profundidad, hay algo que se llama el modelo BITE, ¿sí? Que es pues un modelo que propone Stephen Hassan, que habla acerca de cómo precisamente es que se logran esta manipulación o este control mental, como lo definen ellos, ¿no? Y por último quiero hablar un poquito acerca de lo que sería la desprogramación o la manera de ayudar a las personas a salir de esto, porque es algo bastante difícil. Y lo que tendemos a hacer cuando nosotros vemos a una persona que se está yendo hacia allá es primero que nada atacar a la organización, ¿sí? Decir que está mal donde él está y quererlo sacar por la fuerza, ¿no? O cumplir con lo que ellos quieren que hagamos, que es romper relación con él o con ella. ¿Sí? Entonces, como de no, mientras estés ahí, entonces, si es así, no me hables, ¿no? Porque además, pues también la verdad es que se vuelven bastante molestos porque hacen proselitismo, te están invitando todo el tiempo a que vayas a eso. Y eso es muy molesto. Entonces, para ayudarlos, tenemos que, bueno, de acuerdo con lo que nos da aquí, nos dice que se tienen que establecer relaciones de confianza mutua con esa persona, porque para lograr que llegue a este lugar, ¿sí? A esta organización, tuvo que sentirse solo, ¿no? O sentir que nadie lo podía ayudar, ¿sí? O, como les digo, estar en una situación bastante desesperada. Entonces lo que nosotros tenemos que ofrecer para ayudar a alguien en esta situación, pues es una confianza real, ¿no? Que esa persona pueda confiar en nosotros. Porque sin eso no hay nada, no vamos a ayudar a nadie si no confía en nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que establecer una comunicación con esa persona, ¿sí? Una comunicación constante, en donde se le esté preguntando sobre, o sea, no una cuestión de preguntarle de manera que lo estemos acosando, sino, o sea, como mostrar inquietud hacia lo que está haciendo, ¿no? Y si le parece bien el lugar en donde está, y si las cosas que están haciendo le parece que son buenas o que son malas, que nos platique un poco acerca de eso. Como les digo, desarrollar cierta confianza con esta persona sin la necesidad de atacar al grupo, ¿sí? Porque si nosotros atacamos lo que le están diciendo, lo único que estamos haciendo, como les digo, es corroborar la idea de que ellos son buenos y nosotros son malos, y lo único que nosotros queremos es atacar y destruir lo que él está consiguiendo, ¿sí? Y de alguna manera es cierto,
pero no bajo esa óptica, ¿sale? Entonces tenemos que no rendirnos con ellos, ¿sí? Tener paciencia porque es un proceso lento, ¿sí? Tenemos que ser perseverantes porque se supone que si estamos nosotros intentando ayudar a una persona es porque esa persona nos interesa, ¿no? Entonces tenemos que tener paciencia con él o con ella. También dice que hay que desarrollar modelos de identidad. ¿Sí? O sea, hay que ayudar a la persona a recordar cómo era antes de que entrara ahí. ¿Sí? Hay que identificar también cómo es el modelo de personalidad que se les impone dentro del grupo en el que está actualmente. Como por ejemplo, piensen ustedes en un seguidor de Carlos Muñoz, ¿no? O piensen ustedes en un mormón, ¿sí? ¿Cómo se ven? O en un testigo de Jehová, ¿cómo se ven? Tienen un perfil, ¿no? ¿Cómo hablan? No sé si les haya tocado alguna vez encontrarse con alguno, porque también usan como cierto vocabulario que es específico de ellos, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil saber cuando una persona está en rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, porque tienen muchos modismos propios de su organización, ¿no? Entonces, es importante reconocer eso para poder ayudar a la persona, para poder también contrastar un poco, como de, oye, es que, no sé, como recordarle las cosas que le gustaban, cosas que nosotros podemos ofrecer, la manera en que nosotros podemos ayudarle, pero, o sea, siempre enfocado en él o ella. ¿Sí? Después dice ponerles en contacto con su identidad original. Y dice, por eso es tan difícil desprogramar a niños que no tienen una personalidad anterior que recuperar. Entonces, ¿por qué? Porque, pues sí, o sea, para nuestra mala suerte, pues no hay escrúpulos en este tipo de asociaciones y no les importa la edad de las personas a las que están reclutando. De hecho, mientras más jóvenes los puedan reclutar, mejor. ¿Sí? Precisamente por eso, porque es más difícil sacarlos de ahí. ¿Sí? Porque están muchas veces incluso dispuestos a dar su vida por proteger lo que ellos son, porque pues a fin de cuentas están moldeados así desde que nacieron. Entonces pues es bastante peligroso mantener a los niños cerca de una organización así. Bueno, entonces por eso es fundamental ponerlos, o sea, recordarles, ¿no? Las cosas que les gustaban, las cosas que hacían, como todo esto que los definía de alguna manera, porque pues los grupos sectarios hacen eso, acaban con la personalidad de la persona, valga la redundancia, ¿sí? Y los vuelven masa. Entonces, dice después, conseguir cambiar la perspectiva desde la que mira el controlado, o sea, la que le es impuesta por el grupo controlador. Entonces hay que ayudarlo a que vea las cosas desde un punto de vista diferente, ¿sí? Desde un punto de vista más objetivo. Porque cuando no estamos nosotros en esa situación, muchas veces nos es muy fácil identificarlo, ¿no? Y ver como todas las disonancias que hay entre lo que están diciendo y la realidad. Entonces, hay que ayudar a la persona a llegar a un punto en donde pueda identificar eso, para que sea más fácil, que sea él mismo quien acepte el cambio o abandonar ese lugar, ¿no? Después tenemos que interrumpir el autoengaño que sistemáticamente se ha enseñado a la persona controlada para que lo haga cuando siente dudas sobre lo que se le ha enseñado o sobre su fe o sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que ayudarlo a confrontarse con la realidad, que vea que las cosas que le enseñaron no son reales, que se está engañando a sí mismo, ¿sí? Porque suelen hacer eso. Cuando tienes dudas, como te meten tanto la idea de que dudar está mal, entonces cuando tienes dudas lo que haces es engañarte a ti mismo y reforzar, ya sea repitiendo sus mantras o lo que sea que te vendan, ¿no? Entonces, o sea, el decir, oye, estás haciendo esto, el hacerlo ver las cosas que está haciendo, la manera en la que se está autoengañando, puede ayudar. Pero aquí tengo que hacer hincapié
nada de esto va a funcionar si no se genera primero confianza con la persona. ¿Sí? Porque si tú llegas con alguien y le dices que lo que cree está mal, te van a mandar al diablo. Entonces tienes que tener una relación de confianza con esa persona primero. Y eso la verdad es que es algo bastante complicado de lograr. Pero se puede. Luego hay que terminar con las fobias que les han implantado para que no abandonen el grupo y mostrarles el bienestar que se puede obtener fuera del grupo. Y tenemos que buscar algo que ofrecerles, ¿va? Porque de alguna manera sí los vamos a vaciar un poco. A vaciar, perdón. Sí. Porque durante el tiempo que han estado ahí, lo único que han tenido es al grupo. ¿Sí? Aunque no sea cierto, en su cabeza así es. Entonces tenemos que ayudarlo a confrontarse también, y a que no tenga miedo. Les digo, por ejemplo, muchas veces la amenaza es que el grupo ya no te va a apoyar, ¿no? Si te sales del grupo, entonces ya no vas a recibir el apoyo que tienes por parte de el que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ofrecerle apoyo, no el mismo, y no de manera incondicional como lo hace el grupo. ¿Sí? Porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que hace el grupo. Lo que tenemos que hacer es pues ayudar a que la persona se dé cuenta de que tiene la posibilidad de hacer cosas por sí mismo, que no necesita de ese grupo, ni de ningún otro, porque también luego pasa que salen de uno y se van a otro. ¿Sí? Y hay una, como les decía, una grupo dependencia, una necesidad de pertenecer a algún grupo de este estilo, porque, por ejemplo, un niño que creció en una situación así, que no tiene otra cosa, si se lo quitas, entonces ¿qué le dejas? Lo que va a hacer es buscar un grupo que supla la misma necesidad. Una persona que tenía una personalidad construida antes, es más probable que pueda encontrar las herramientas para continuar su vida sin el grupo. Pero hay nosotros que ayudarlo a encontrar esas herramientas otra vez. Y dice, por último, hay que explicar a la persona controlada las características del control mental que ha sufrido. Por lo tanto, si nos interesa ayudar a una persona en alguno de estos grupos o sectas o como les quieran decir, es importante conocerla. ¿Sí? Es importante saber qué es lo que le están ofreciendo, ¿sí? Qué es lo que le están haciendo para poder ayudarlo. Por eso es importante esta relación de confianza en donde esta persona nos pueda decir qué es lo que le está pasando. Porque de otro modo, pues es complicado que nosotros entendamos por lo que está pasando si no sabemos por qué está pasando, ¿no? Y bueno, entonces más o menos son como los puntos a tratar, ¿sí? Las cosas importantes para ayudar a una persona en una situación pues de esta índole, ¿sí? Que una persona que es víctima de algún grupo sectario o de algún grupo de este estilo, que como les digo, pues no hacen otra cosa que proliferar, y mientras no sea ilegal, pues no hay mucho que podamos hacer, ¿verdad? Entonces lo único que nos queda es aprender a ayudar a las personas a nuestro alrededor para que no caigan en este tipo de situaciones, para que no sean víctimas de este tipo de mierdas. Y pues nada, no sé, me gustaría tener palabras alentadoras que decir aquí, pero no sé, quiero creer que este rollo de la ley que se está promulgando, que se está moviendo, va a pasar. Sí, pero pues la realidad es que aquí en el país, como están las cosas, no sé si pase. Porque también una realidad es que este tipo de grupos luego llegan a mezclarse con altas esferas, y entonces a las altas esferas no les conviene tanto que este tipo de grupos sean ilegales. Entonces eso ya es una cuestión más conspiranoica, pero pues habría que revisarlo, ¿no? Hay que estar pendientes. Y bueno, eso sería todo respecto al tema. Déjenme ustedes ahí sus comentarios, déjenme sus experiencias si quieren, con personas que han sido víctimas, o si ustedes alguna vez han caído en algo como esto. Espero que no, de verdad espero que no.
Y pues eso, les hago aquí los comerciales correspondientes. Ya saben, síganme en mis redes sociales, que son pues Instagram. Estoy como @desquacerado_podcast, o en mi Instagram personal estoy como @adrian_marca. También ya tengo aquí en el canal de YouTube, está disponible ya la primera parte de El mito de Sísifo, del audiolibro, que les recomendé por ahí en otra ocasión. Y ¿qué más? Pues eso, suscríbanse, denle like, comenten, denle a la campanita, todas esas cosas que se hacen ahí en YouTube, lo que sea que se haga en Spotify o en el lugar en donde usted me esté escuchando. Hágalo por favor, me ayuda muchísimo si lo hace. Y la recomendación de esta semana, que va a estar en la descripción junto con la biografía utilizada, es precisamente el canal de YouTube de la Ley Antisectas, que se llama así, Ley Antisectas. Sí. Y como les digo, va a estar ahí en la descripción, para que lo vayan a checar. ¿Sale? Pues ya, entonces eso sería todo por mi parte. Y pues nada, que tengan un buen día, buenas tardes, buenas noches. Arre, arre banda.